Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio nuevamente compartiendo otro momento más en el estudio en la palabra de Dios. De eso se trata. Eso es lo que tratamos de hacer en este tiempo. En un tiempo distinto, un tiempo diferente, un tiempo nuevo, como hemos dado de llamar este programa, ¿no? Tiempos nuevos para la gloria de Dios. Vamos a dar inicio al programa. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gracias, Carlitos. Dios bendiga tu vida. Estamos aquí en la radio nuevamente, ¿no? Vamos a seguir compartiendo lo que estuvimos hablando en el día de ayer. En el día de ayer estuvimos tocando un tema, a ver si podemos ver cómo se llamaba. Gloria a Dios, estamos ahí, hemos corrido. El tema de ayer era Job y el poder. ¿Cómo se llamaba el tema, no? Job y un tiempo de razonamiento, ¿no? Son inferiores al propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Toda nuestra razón humana sobrepasa el propósito, toda razón humana no sobrepasa el propósito de Dios para con nuestra vida, ¿no? Hoy, en este tiempo, Dios quiere hacer cosas grandes. Tenemos que disponernos nosotros a estar aquí sirviendo a Dios, tratando de hacer lo mejor, ¿no? Y de la mejor manera, sabiendo que Él siempre bendice nuestras vidas. ¿Cómo? Ah, bueno, gloria a Dios. Ahí Claudia nos dice que nos arrimemos un poquito más al volumen del micrófono. A ver si podemos levantarlo ahí un poquito más. ¿Ahí nos escuchás, Claudia? Bueno, gloria a Dios. Así que, como les decía, ¿no? Que el razonamiento y la comprensión humana nunca puede sobrepasar el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y en este tiempo Dios quiere hacer grandes cosas, pero tenemos que darle lugar al propósito, ¿no? A nuestra razón humana, a nuestro entendimiento, nuestra manera de comprender, ¿no? Muchas veces queremos comprender las cosas que no tienen explicación, ¿no? O que Dios todavía no nos ha revelado, ¿no? Entonces siempre contendemos contra Dios, con nuestro razonamiento natural, porque las cosas de Dios son a un nivel sobrenatural. Y en este tiempo Dios quiere hacer eso posible para con nuestras vidas, ¿no? Que le demos lugar al propósito y no lugar a la razón. Vemos que este Job había pasado por tantas cosas, ¿no? Y él, en un momento, se le había relatado como persona, como que él era un hombre perfecto, un hombre recto, era un hombre apartado del mal, ¿no? Y temeroso de Dios. Pero creo que al cabo de tanto tiempo, todas esas palabras habían dañado un poco su coeficiente y había aparecido otra cosita, ¿no? Que en un momento empezó él a declarar como que él era justo, ¿no? Entonces apareció algo
que no se veía en un principio, pero que con el proceso que tuvo que atravesar, empezó a resurgir, ¿no? Y vemos que sus amigos le habían dado instrucción, ¿no? Sus mayores, ¿no? Y dice que llegó el momento de que Eliú había estado callado y en un momento él justifica su derecho de descargar, ¿no? De contestarle a Job qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto era justo a sus propios ojos. Ellos lo consideraban justo a sus propios ojos. Presten atención. Entonces Eliú le dijo a Baraquet, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Él quería remarcar que él era un hombre justo, pero había olvidado de algo tan sencillo, de remarcar que la justicia de Dios era superior a la justicia o ser visto justo delante de los hombres, ¿no? Y dice el 4, y Eliú, esperando a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió nuevamente en ira, ¿no? Y le respondió Eliú, hijo de Baraquet, Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Y ciertamente espíritu hay en el hombre, y en el soplo del Omnipotente hace que entienda, ¿no? Y dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Y declara y dice, por tanto yo dije, escuchadme, declaradme, y declararé yo también mi sabiduría, ¿no? Creo que hasta acá lo que estaba sucediendo, él esperó, sí, en la sabiduría, porque generalmente la gente dice que los años es sinónimo de sabiduría, ¿no? Pero muchas veces tenemos que tener cuidado, ¿no? De que esto no sea de esa manera. Que muchas veces los años simplemente sean años y no sean sabiduría, ¿no? Él esperó el momento de cada uno de ellos. Él esperó que cada uno declarara lo que había en ellos, ¿no? Y vio que no, que por el contrario, ellos, los años tenían experiencia, tenían historias, tenían conocimiento, fábulas, podríamos decir, ¿no? Pero no estaba la respuesta que necesitaban, ¿no? Entonces llegó su momento y dijo, bueno, ahora óiganme a mí lo que yo tengo de parte de Dios. No dijo que era parte suya, sino también dijo la sabiduría que hay en mí. Yo se las entregaré ahora, ¿no? Y dice, os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Miren qué tremendo, ¿no? Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, los vence Dios y no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé
con nuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, y se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaba, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. Vemos que Eliú estaba lleno del Espíritu de Dios y las palabras se agolpaban. El Espíritu de Dios estaba presuroso para salir, ¿no? Y ellos no podían entender, ¿no?, lo que este joven tenía. Ellos pensaban que los años eran aún más importantes, ¿no?, que la sabiduría, o las experiencias eran mayor que ello, ¿no? Y dice, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, ¿no?, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y responderé, y no haré ahora acepción de persona, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Él no quería hablar palabras de hombre, ¿no? Y miren cómo en el 33, cómo Eliú le habla, ¿no? Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha toda mi palabra, ¿no? He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declaran la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿no? Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras y ponte de pie. Acá hay una instrucción, ¿no? Acá le dice, responde si puedes. Ordena tus palabras y ponte de pie, ¿no? Que tuviera cuidado lo que salía de su boca. Acá Eliú, lleno del Espíritu de Dios, le estaba dando una instrucción. A pesar de ser el más joven, él le daba dando una instrucción de parte de Dios. No era la instrucción de su juventud, sino de parte de Dios. Mire qué hermoso tiempo, ¿no? Lo que estaba sucediendo a través de Eliú. Gloria a Dios por Eliú, ¿no? Heme aquí y a mí en lugar de Dios y conforme a tus dichos. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Miren qué característica tenía este joven, ¿no? Le había estado estudiando, le había estado oyendo lo que Job decía. Y aún, a pesar de ser recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, también se habría despertado en él una característica, ¿no?, de un poquito de grandeza, de vanagloria, ¿no? Porque este joven que lo escuchó y le dice, miren en el 8, dice 33:8, le dice, de cierto, tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. Yo soy limpio y sin defectos.
soy inocente y no hay maldad en mí. Esto es lo que había dicho Job. He aquí, el que busco, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tienes por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente, y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Mire cómo le daba la instrucción. Dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Aquí, el castillo de perfección, el castillo de rectitud que Job consideraba que se había construido, estaba cayendo a tierra, ¿no? Claudio Omeliuk, de la iglesia de la ciudad, se nos ha conectado. Hola Claudio querido, Dios bendiga. Liuk, de la iglesia de la ciudad, tu vida, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Cómo se le estaba cayendo el castillo a un hombre que en su inicio había sido perfecto, había sido recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero parece que el tiempo había hecho estragos y en algún momento él se había, o el papel de ser recto y limpio, lo había consumido, y él con sus labios declaraba que todo lo que le estaba viniendo no le correspondía. Pero este joven Eliú, lleno del Espíritu de Dios, y eso es lo que marca la diferencia, que a pesar de que no tenía años, no tenía experiencia, sí tenía algo, el Espíritu de Dios en su vida. Él lo esperó y le dijo, en el 8, miren, el 33:8, mire cómo les habla. De cierto, tú dijiste a mis oídos, a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, ¿no? Soy inocente y no hay maldad en mí. Imagínense, ¿no? Muchas veces en la vida hay circunstancias que toman el lugar en nosotros más preponderante que de Dios, ¿no? Acá vemos que el ser limpio, sin defecto, había ocupado en Job un lugar tan importante que se había olvidado de quién lo había formado. Hola Claudio, Dios bendiga tu vida, bendiciones. Miren qué tremendo, ¿no? El propósito había tomado por completo la vida de Job y Job había mal entendido el sinónimo de perfección, de rectitud, ¿no? Y él declaraba, ¿por qué a mí si yo soy limpio y sin defecto? ¿Por qué a mí si yo soy inocente y no hay maldad en mí? ¿Y por qué yo y por qué a mí, no? Pero este joven, volvemos a repetir, lleno del Espíritu de Dios, le dice, he aquí, en esto has hablado, no has hablado justamente. Dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Gloria a Dios, ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Es Dios, él no tiene que dar cuenta de por qué hace esto, o por qué hace aquello, o por qué mueve una nube, o por qué mueve una montaña. Él no tiene por qué dar cuenta al hombre de la obra, porque él es Dios y él es soberano. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre
no entiende, ¿no? Por sueño y en visión nocturna. Y cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Miren cómo Dios le habla, ¿no? Por sueño, dice aquí, por sueño y en visión nocturna. De esa manera Dios en muchas oportunidades le habla al hombre, ¿no? Y hay que ver qué es lo que ocupa el lugar de Dios en nuestros sueños, ¿no? O con qué soñamos. Tengamos cuidado, porque Dios es soberano y aún de nuestros sueños Él quiere tener el control. Él quiere ser el rey de nuestros sueños, ¿no? El eje. Y mire lo que dice el 16. Y entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, ¿no? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Acá estaba apareciendo soberbia en la vida de Job, ¿no? Mire qué tremendo. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, ¿no? Su carne desfallece de manera que no ve, y sus huesos antes no se veían aparecen, ¿no? Huesos que han sido musculosos, que uno los ve, ¿no? Y que antes no se veían, ahora aparece, ahora se ven, dice, ¿no? Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Miren qué tremendo lo que le hablaba este Eliú, ¿no? Miren el 34 lo que dice. Además Eliú le dijo, oí sabios mis palabras. ¿Por qué tenía esta autoridad? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Y las palabras salían de él porque el Espíritu de Dios lo había llenado por completo. Y dice, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta de lo que uno come. El oído, miren, seguimos. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta de lo que come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, miren lo que vuelve a repetir, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Miren qué tremendo. Había aparecido soberbia en Job. El dolor había sido tan grande que se había olvidado algo importante, que todo lo que sucedía es porque Dios lo había permitido. Y muchas veces nos comimos el papel de ser buenos, de ser justos, de ser rectos, y nos olvidamos que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere, ¿no? Y Job vivía declarando y diciendo, ¿por qué a mí si yo soy justo? Miren lo que dice el 5, estamos hablando en Job 34:5. Dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado su derecho. En el dolor, él estaba confrontando con su palabra, estaba confrontando el propósito de Dios. Miren qué tremendo. El 7 dice, ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como el agua, ¿no? Y va en campaña con los que hacen iniquidad.
y anda con los hombres malos, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y al omnipotente la iniquidad. Eliú le estaba dando una instrucción a vosotros, dice acá en el 2, vosotros doctos, estadme atento, aquellos que conocen la palabra. Y en este tiempo hay gente que quizás no entienda, pero hay gente que sí entiende de la palabra. Y Dios nos está hablando en esta noche. Dios está queriendo soltar un mensaje muy finito, que como hijos de Dios muchas veces nos hemos olvidado o no lo hemos percibido. De eso se trata, ¿no? Ha sido tan delicado que no hemos alcanzado a entender realmente el propósito que Dios tenía con la vida de Job, como el propósito que Dios tiene con tu vida, vos que estás del otro lado, que seguramente has tenido que atravesar momentos difíciles, momentos de soledad, momentos donde pensabas que Dios se había olvidado de ti y que dijiste en tu corazón, ¿por qué a mí? Yo creo que Dios podría responderte y decirte, ¿por qué no a ti? ¿No? Yo no tengo que dar explicaciones de lo que hago, a quién lo hago o cómo lo hago. Y acá Job, su razonamiento, quería que Dios le explicara el por qué estaba permitiendo esto, ¿no? Dice, miren qué tremendo. Y dice el 12, si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no permitirá el derecho, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Job, ¿eras vos? ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Y si él pusiese sobre el hombre su corazón, y escogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto. En esta noche, la palabra de Dios te dice, el que tenga oídos oiga lo que Dios tiene para hablar, ¿no? Dice acá, si pues hay entendimiento, oye esto, escucha la voz de mi palabra. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Gobernará Satanás que aborrece juicio? ¿Y condenará tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas ni de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Esta pregunta tenemos que analizarnos. Si muchas veces, con actitud, con palabras, no confrontamos a Dios con nuestra manera de pensar, ¿no? En un momento morirán y a la medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano serán quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Tengamos cuidado que aquí, en el versículo 21, 34-21 nos dice, porque sus ojos de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos.
no hay tiniebla ni sombra de muerte donde se esconden los que hacen maldad. No habrá lugar donde se puedan esconder los que hacen maldad. No carga pues al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, sin que tenga que responderles, ¿no? Y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notoria las obras de ellos, y cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Miguel Rolón se nos ha conectado. Dios bendiga tu vida, gloria a Dios. Miren la razón que Eliú le estaba hablando a Job, la razón que Eliú le estaba hablando a los doctos, la razón que Eliú le estaba haciendo ver el error a Job. Alguien que había entendido que la rectitud y, como dice acá, ¿no? Que él se consideraba, soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí, ¿no? Pero seguramente había surgido, ¿no?, un poquito de vanagloria, porque él con sus dichos estaba confrontando el propósito que Dios tenía con la vida de Job. ¿Cómo es esto? Job pensaba a su manera y Dios pensaba a su manera, ¿no? Y dice, ¿quién es el hombre para que confronte a Dios? ¿Quién es? Si yo soy barro en sus manos, ¿cómo yo voy a confrontar al hacedor de mi vida? Imposible, pero es muy factible. Muchas veces nos decimos, Señor, ¿dónde está? Y entramos a mirar, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué yo aquello? ¿No? Amina Marseille, de la ciudad de 25 de mayo, se nos ha conectado, ¿no? Y en nuestro razonamiento humano, hemos dejado a Dios de lado y lo hemos confrontado y le hemos dicho, ¿dónde estabas tú cuando me sucedió esto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas mirando? Dios no es como nosotros, que muchas veces pasan cosas a nuestro alrededor y nosotros estamos con el teléfono o estamos con el televisor, ¿no? Él siempre está observando a la humanidad. Te está observando a ti, me está observando a mí, está observando nuestras vidas, cómo es nuestro andar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, ¿no? Y nosotros nos consideramos ponernos a la altura de Él y querer ser igual a Dios para confrontar. Recuerden que hubo uno que quiso ser igual a Dios y terminó allá abajo, ¿no? El chancho se creyó ser igual a Dios y por eso descendió al Seol, ¿no? No tuvo ni la más mínima posibilidad de confrontar a Dios. Tengamos cuidado si con nuestros labios o con nuestra actitud de corazón queremos contradecir a Dios. Miren lo que dice el 35. Prosiguió Eliú en su razonamiento y le dijo, ¿piensas en cosas rectas lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Y lo que, sin lugar a dudas, el Espíritu de Dios estaba hablando a través de Eliú, ¿no? Y le dice en el capítulo 35, versículo 2. Miren cómo le dice. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes
son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? O sea, mire, lleno del Espíritu Santo, Eliú le estaba dando instrucción a Job, a los doctos, a mí, a ti, ¿no? Porque esto tiene que trascender nuestro razonamiento y entender que el propósito de Dios es más grande que nuestra manera natural de pensar, ¿no? Y acá Eliú le dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Cuántas veces habremos dicho lo correcto, lo que a Dios le agrada? O quizás con nuestra manera de pensar hemos ofendido a Dios, ¿no? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Él decía, ¿qué provecho? Si yo me guardé de pecar y me encuentro sin nada, enfermo, quebrantado, apartado, ¿no? ¿Cuál fue el beneficio? Qué tremendo, ¿no? Si pecare, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea, si te enojas con Dios, ¿qué podés hacer contra Dios? Hablando muchas veces mal y pronto, ¿no? Dios diría, mirá querido, mirá hijito, si por mí te despertaste, volvé a dormir la siesta, ¿no? Más claro, echarle agua, ¿no? Muchas veces hay actitudes en nosotros que van en contra del propósito de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Al hombre, como tú dañarás tu impiedad, y al hijo de hombre aprovecharás tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? ¿No? ¿Qué da cánticos en la noche? Que no enseña más a las bestias de la tierra y nos hace sabio más que a las aves del cielo. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo, ¿no? Allí claman a él y no irá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. ¿A qué estamos llegando? En que Jobcito, había vanidad en él, ¿no? Y acá estaba siendo sacada a luz, ¿no? Dice, allí claman y él no oirá por la soberbia de los malos, y ciertamente Dios no oirá la vanidad. Había vanidad en él, siendo aún perfecto y recto, había cositas que todavía estaba en su naturaleza humana, ¿no? Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdate. O sea, todas tus oraciones están delante de él. Aguárdate. Calla tu boca, que ésta no te haga caer en tropezadero. Miren qué... ¡Ah! Dios mío, gloria a Dios. Miren qué tremendo lo que Eliú le estaba revelando a Job. ¿Qué le dice? Cuanto menos, cuánto dices que no haces cosas delante de él. La causa está delante de él. Vos que estás del otro lado. No sé qué es la circunstancia que estés atravesando, cuál es el problema que esté en tu vida, pero la palabra de Dios me dice que tu causa está delante de él. Por tanto, como dice la palabra de Dios, aguárdale. Wow, gloria a Dios. Qué tremendo Dios, qué tremendo. Más ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor,
Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Acá Eliú le está diciendo: Job, abriste la boca sin pensar, sin conocer realmente lo que Dios tenía preparado, ¿no? Miren qué tremendo, como en este tiempo, esto es tremendo. Me encantaría poder seguir, porque esto es... miren lo que dice el 36. Espérame un poco y te enseñaré, porque Jehová, tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Porque de cierto no son mentiras mis palabras, castigo está al que es íntegro en sus conceptos, ¿no? Dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho, no apartará de los justos sus ojos, ante bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. El mensaje en esta noche: aguárdate, que la solución ya llega, la bendición ya viene. Aguárdate, aguárdate, ¿no? Miren lo que dice el 8. Y si tuvieres prendido los grillos y prisioneros en las cuerdas de aflicción, Él dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones, despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Miren aquellos que hacían lo malo, miren qué tremendo. Acá hay algo que... esto es tremendo. Miren al punto que Jehová convence a Job de su ignorancia. Miren qué tema. Vamos al 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Aquí con palabra firme, Jehová le habla a Job, ¿no? Ahora ciñe como varón tus lomos, no seas como nena, no estés llorando, porque quiero oír lo que tienes para responder. Dice: yo te preguntaré y tú me contestarás. Gloria a Dios. Y tú me contestarás. Mira el 4 lo que le dice, 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida y si la sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dice: cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró en puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y cuando puse yo nubes por vestidura suya, por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿No? Y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado tú el alba su lugar? ¿Por qué ocupa los fines de la tierra, y para que sean sacudidos en ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello,
y bien a estar como vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada sobre ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿No? Mire la pregunta que Jehová le estaba diciendo a Job. ¿Has andado y escudriñado en el abismo? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto la puerta de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, ¿no? Yo creo que Job ahí debe haber entrado en razón, ¿no? Declara, dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las llaves a sus límites y extiendan las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? ¡Wow! Pues entonces ya habías nacido y es grande el número en tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Porque camino se reparte la luz. ¿Por qué camino se reparte la luz? Y se esparce el viento solano sobre la tierra. Miren las preguntas que Dios le hacía a Job debido a su desobediencia, haciendo llover la tierra deshabitada y sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra de la tierra hierba, ¿no? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Saciarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú la ordenanza de los cielos? ¿Dispondrás tú de sus potestades en la tierra? ¿Alzarás tú las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán, henos aquí? ¿No? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los ha de inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los tesoros se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás al hombre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Miren qué tremenda las preguntas. Job había metido la pata. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como Job, no? Mira lo que dice el 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos y pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras? Al cual yo puse
casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oyen las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y andan buscando toda cosa verde. Miren qué tremendo las preguntas que Dios le estaba diciendo. Y yo acá hay una que me mató, ¿no? Que en el 38:4, donde le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto realmente es una pregunta que debiéramos hacernos cuando nuestra razón, nuestro entendimiento básico quiere confrontar a lo que Dios tiene para nuestras vidas. No debemos de parar de alabar a Dios, de agradecer a Dios su amor, su misericordia, todas las maravillas que Él ha preparado. Y sin embargo, muchas veces le confrontamos con nuestros dichos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, y ofendemos el Espíritu de Dios, ¿no? Por eso Job debió atravesar tantas circunstancias, ¿no? Y recuerden que él era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Había 4 características en él, pero creo que entre medio de algunas de ellas apareció la soberbia, el orgullo, la falta de comprensión, ¿no? Y el hecho de sentirse pobrecito yo, como muchas veces se dice, ¿no? Pobrecito yo, ¿por qué a mí? Y un espíritu de víctima, no de víctima, de víctima, ¿no? Que muchas veces usamos y decimos: ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Dios te puede decir: ¿por qué no a ti? Yo no te veo clavos, yo no le veo agujerito, ¿no? Yo desde este lado tampoco tengo agujerito. Entonces, si Él tuvo que atravesar tantas circunstancias y no salió palabra, ni queja, ni murmuración en contra de Dios, ¿por qué nosotros, con nuestro entendimiento básico, queremos preguntarle a Dios por qué? Creo que la gran clave de todo esto de la vida de Job es el hecho de que el dolor borró el entendimiento, y Dios tuvo que poner a un joven, ¿no? Qué hermoso, un joven lleno del Espíritu de Dios, que le dio la instrucción, ¿no? Que le dijo: yo he oído de tu boca que tú decías ser recto, ser justo, pero ¿acaso eres tú mayor que Dios? Así le dijo. Y en esta noche, el Espíritu de Dios, no Juan, el Espíritu de Dios nos dice: ¿queremos ser nosotros mayor a Dios? Esto es una pregunta que me hace reflexionar a mí. También es el deseo que pueda hacerte reflexionar a ti, ¿no? ¿Para qué es el tiempo de Dios? Para qué es el tiempo de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, le reconozcamos como el Señor de ella. Y no le preguntemos el por qué, sino le digamos el para qué, ¿no? Que el propósito de Él se cumpla a través de que sientamos dolor, que nuestros labios no quieran ofender el Espíritu de Dios en este tiempo. Un tiempo distinto, un tiempo donde Dios va a bendecir tu vida, ¿no? Acá hay algo que me llamó la atención.
que dice, la causa está delante de él, por tanto, vamos aquí, a Job, anoten, Job 35, 35, capítulo 35, versículo 14. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Este es el tiempo de confiar que toda petición, que toda oración que has presentado delante de Dios, está delante de él. Aguárdale, que ya viene. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que seas tú, Señor, el que esté dando la instrucción a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento. Te alabamos y te servimos. Deseamos que lo mejor de ti venga a nuestras vidas, que nuestro corazón se alinee conforme al propósito que tú has establecido para con nosotros. Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y te pedimos que podamos tener un sueño restaurador y reparador y que cada palabra que hoy hemos soltado sea tu Espíritu Santo el que siga ministrando tu vida para hacernos entrar en razón de lo que tú quieres con nuestras vidas. Dios te bendiga. Recuerden, mañana a partir de 21:30 estamos aquí por el Face Juanchi Díaz o por la radio 101.3 o por mensajito de WhatsApp. Dios te bendiga, nos vemos mañana y vamos a saludarnos. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gracias, Carlito, Dios te bendiga. Así que nos vemos mañana. Recuerden que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Todo obra para bien, dice esta canción. Todo obra para bien. Mire qué hermoso. Gloria a Dios. Dios te bendiga, nos vemos mañana.